noches, amigos. El gobierno de México acaba de emitir un comunicado relacionado con el video que les puse sobre la Suprema Corte, donde están debatiendo ciertas reformas que se pusieron o que salieron en el famoso Viernes Negro, ¿no? Casi ya lo han denominado todos el famosísimo Viernes Negro, en el que se aprobaron reformas en fast track, algo que sí es legal, pero que según la Suprema Corte en este caso estuvo mal hecho, ¿no? Porque no eran urgentes y se pudieron haber discutido bien ante todo. Entonces, el gobierno federal emite este comunicado, se los voy a leer para que usted también tome nota, en el que dice que la Suprema Corte está, bueno, al invalidar una vez más una ley, que es la ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad, con el argumento de que hubo violaciones al procedimiento legislativo, violó los artículos 17, párrafo tercero y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En contra de lo que dispone el artículo 17 constitucional, la Suprema Corte falta a su deber de resolver sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas y declara su invalidez sobre pretexto de violaciones o formalismos procedimentales de carácter reglamentario. La ley que regula la vida interna del Congreso es la única que no puede ser vetada. Esto se debe a que son representantes electos, lo que implica que es un poder que no puede ser invadido en su vida interna. La Suprema Corte viola el artículo 49 constitucional al atribuirse funciones exclusivas del Poder Legislativo y descalifica reglas de funcionamiento internas que autónomamente se han dado el Congreso de la Unión y cuya interpretación o aplicación solo corresponde a este, conforme a los artículos 70 y 77 constitucionales. La determinación de la Corte invade las facultades del Congreso de la Unión al prever requisitos adicionales al trabajo legislativo en comisiones y se separa de su propia jurisprudencia que establece las irregularidades en el proceso legislativo, no invalidan normas cuando son aprobadas por los plenos de las cámaras de diputados y senadores. La Corte debe respetar los procedimientos internos del Poder Legislativo, así como y el Ejecutivo lo hacen con el Poder Judicial. De lo contrario, los contrapesos se convierten en instrumentos autoritarios que rompen el equilibrio entre poderes establecidos en la Constitución. De continuar este actuar, la Corte pone en riesgo la democracia y crea una situación de incertidumbre jurídica que impide el funcionamiento eficaz de los otros poderes de la Unión, en detrimento del necesario equilibrio de poderes que debe regir en todo Estado democrático constitucional. Ya había varios que cuando el presidente publica este comunicado, o el gobierno de México publica este comunicado, empezaron con sus comentarios de respeten la división de poderes, por Dios, ¿no? Ahí está Mariana Gómez del Campo. Luego Gloria, la famosa Gloria de las redes sociales, aprenda a respetar los poderes, intento de dictador. Bueno, al menos ya reconocen que no es dictador. Al menos vamos un paso. No sé quién hará estos comunicados, pero me sentiría avergonzado de formar parte de la Consejería Jurídica ante tal desconocimiento e ignorancia de nuestra norma constitucional. Y así nos podemos ir, ¿no? El tema aquí es que indudablemente se pueden aprobar leyes en fast track. Se han hecho a lo largo de los años, no es ninguna novedad. Vimos y hemos visto en administraciones pasadas, en legislaturas pasadas, que se han aprobado este tipo de reformas en fast track. Es más, luego se aprovechaban cuando habían partidos políticos, más bien cuando había partidos o algún evento deportivo o algún evento masivo que tuviera la atención de la gente o hasta el Teletón para que la gente no estuviera pendiente de lo que pasaba en la Cámara y que sí estuviera pendiente de cualquier otra distracción televisiva y no se enteraran hasta el día siguiente de lo que se había aprobado en madrugada. Estas cosas han pasado, estamos acostumbrados como el pueblo. Y si usted es de los que cree que es increíble cómo el presidente puede emitir ese tipo de comunicados, regrese un poco en el tiempo a la administración de Peña o quizás tenga más fresca la de Calderón y encontrará muchas reformas que se hicieron bajo esta norma de fast track. Quizás eran una o dos, aquí fueron 12, ok, pero se hicieron en fast track. Este es por el lado de los diputados y los senadores perfectamente lo pueden hacer. Por otro lado, hay también un tema político. Miren, muchas de estas reformas ya estaban sobre la mesa, tenían un rato, particularmente hablemos de la de publicidad, que es la que se discutió hoy. La reforma en publicidad es lo que conocemos como la ley Chayote. Es una ley a la que
criticado muchísimo, porque mientras esta ley se mantuviera vigente, como la dejó Peña Nieto, que por cierto, también la aprobaron en Fast Track, esa reforma permitía que los gobiernos entregaran de manera discrecional dinero a los medios de comunicación sin que tuvieran que explicar por qué, solamente porque podían. Entonces, esta mecánica, este tipo de entrega de recursos, permitía que algo que se llama censura indirecta, lo que conocemos como chayote, porque al darle a un medio de comunicación dinero más que a otro, pues empiezas a ver qué es lo que estás pagando y te empiezas a dar cuenta que al que más dinero le das es el que menos publica notas en contra y se vuelve como un boletín oficialista, mientras que al que menos dinero le das es al que estás castigando por haber publicado una nota. Entonces, cuando vemos este tipo de chayote que se daba en los gobiernos, es un cuestionamiento bastante claro. No había una lógica de por qué le iban a entregar, por ejemplo, a un medio de comunicación que tenía una audiencia de 100,000 personas 300 millones de pesos y no le iban a entregar a un medio de comunicación que tiene una audiencia de 3 millones de personas esa cantidad. Ese es el tema. Que los recursos a los medios de comunicación, yo no estoy peleada que se entreguen siempre y cuando cumplan con varias disposiciones que no existen en la ley de publicidad, no existen. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, uno de los reglamentos que debería de existir es que conforme a tu nivel de audiencia hay un tabulador y es lo que entregas de recurso. Por ejemplo, ¿no? El presidente a nivel nacional lo manejaba por campaña, ¿no? Buscar que, dependiendo del proyecto, buscarían al medio de comunicación y entonces por proyecto le entregarían el presupuesto. De ahí que brinca y dicen, es que la jornada es es el medio de comunicación que más dinero recibe en esta administración. Sí, sí lo es. Pero si vemos cuál es la audiencia de la audiencia de la jornada no son los de las lomas de Chapultepec, por ejemplo. Si ustedes se van al sureste de México, uno de los medios que más se van a encontrar en periódico es La Jornada y los medios locales. Entonces, si vemos que los proyectos de esta administración están sobre todo enfocados en el sureste mexicano, por lógica, ¿a qué medio creen que le van a dar más dinero si lo están hablando por proyecto? Hace sentido. Entonces, ese es un ejemplo de una decisión que se tomó que quizás debería ser o debería de estar en la ley de publicidad. Otras deberían de estar como un tope de gastos, que sí estaba contemplado en esta ley, que ya echaron para atrás los de la Corte. Un tope de gastos, ¿cuál es el tope de gastos? ¿Hasta cuál es lo máximo que le puedes dar a un medio de comunicación? Pero sobre todo, el que no puedes condicionar al medio de comunicación. O sea, tú le estás pagando al medio de comunicación por hacerte un servicio, que es un servicio de publicidad, para que tu información de tus trabajos o de lo que tú estás haciendo como gobierno llegue a la audiencia que ellos ya tienen y que así también le puedas informar a la gente lo que pasa y de lo que necesita. Está bien, pero si tú empiezas a condicionarlos, es cuando está mal. Entonces, esta ley Chayote desde el 2017 se tenía que haber arreglado y no se arregló hasta apenas en el famosísimo Viernes Negro del 2023, cuando se meten un paquete de reformas que entraron dentro del marco del Plan B. Entonces, lejos, y vaya, quiero hacer aquí un énfasis, a los diputados se les había obligado desde el 2020. O sea, la Corte había obligado a los diputados desde el 2020 a hacer las leyes secundarias de la ley Chayote. No lo hicieron en 2020, lo pasaron hasta 2023 y en 2023 lo hacen en el marco de una ley electoral. ¿Ok? No estoy diciendo que esté mal, pero también a lo que quiero llegar es, ¿sabían que se iban a enfrentar con una corte como esta? Y muchas de las reformas que se aprobaron no requerían los votos de las 2/3 partes. Muchos solamente requerían los votos de la mayoría. Entonces, como eran reformas a leyes secundarias, bajo la lógica de que los diputados del PRI-PAN-PRD estaban en una rebeldía llamada moratoria constitucional y que no querían hacer nada más que sentarse a cobrar, pues uno se entiende que quizás pasas por el proceso y si te hubiera tomado más días, sí quizás, pero al menos las hubiera sacado. Hoy, por ejemplo, el riesgo de no haber hecho eso es que el plan B, como entró dentro, el plan B electoral, como entra dentro de una dinámica fast track, la echan para atrás. O sea, el plan B lo declaran el plan B y todas las leyes que entraron junto con el plan B o que entraron dentro del marco del plan B, como es esta de publicidad, las echan para atrás. Y el riesgo de eso es que no se van a poder implementar en el próximo periodo electoral. Ese es el punto. Porque para que una ley, una reforma electoral entre en vigor en una elección, tienes que aprobarla un año y medio antes de la elección. Año y medio antes de que inicie, o sea, del proceso electoral.
Y ya no da tiempo, porque el proceso electoral del 2024 empieza en septiembre y el próximo periodo de sesiones empieza en septiembre. Entonces, ya no hay manera en que la puedan aprobar en ese momento. Tendrán que hacerlo en la comisión permanente y no les dan los votos, porque requieren los votos de las 2/3 y ahí no hay una mayoría que les dé esos votos ni para unos ni para otros. Entonces, está bloqueada. Y esta quizás se pudiera, pues llamémosle que pudieran entrarle en una modificación a partir de septiembre, pero hay muchas otras que eran necesarias para la reforma, o sea, para una elección presidencial como es la del 2024, que no se van a poder implementar porque decidieron, vaya, y entiendo esta parte de fueron conforme a la ley, sí, porque se los permite. La ley en la Cámara les permite hacerlo, sí, sí pueden, pero también sabemos que hoy tenemos una corte que no es aliada y que no es un equilibrio de poder, sino que está inclinando la balanza. Desde que Norma Lucía Piña está sentada ahí, no solamente hemos visto la inclinación de votos, sino que se dejan pasar a perfiles del pasado, exprocuradores, están entrando a dar consejos a la Suprema Corte. Y ahí están, campantemente, como si nada pasara. Entonces, el equilibrio en la Corte no está parejo. Y al no estar parejo, ya es una responsabilidad de la Cámara saber que se van a enfrentar a alguien que va a buscar hasta el más mínimo pretexto para tumbarles una reforma y que no tienen los votos suficientes en la Suprema como para evitarlo, porque ya hubo dos que traicionaron, digamos que la visión de reforma que tenía el presidente del Poder Judicial, que son los primeros dos ministros, Carranca y Ríos Farjat. Los primeros dos que nombra o que propone López Obrador están de ese lado. Están de ese lado. El equilibrio aquí llegó con Saldívar, porque si no, no tendríamos equilibrio y si Saldívar estuviera de ese lado sería otra cosa. Tenemos de este lado nada más a Yasmín Esquivel, cuestionadísima por lo de su tesis. Tenemos a Loreta Ortiz y tenemos a Saldívar. Es lo único que tenemos de esa trinchera. Ahora bien, no es como que todo esté perdido, no, pero todavía le falta al presidente hacer dos nombramientos más, porque este año salen dos magistrados más. En lo que le queda al presidente, en los 15 meses que le quedan al presidente, que yo sé que suena muy duro decirles 15 meses, pero en 15 meses que le quedan al presidente López Obrador de gobierno, todavía puede cambiar a dos ministros más. Pero aún así, no es suficiente. Entonces, pues sí, el gobierno federal hace este comunicado donde está evidenciando cómo es que la Corte tomó un papel político y no de equilibrio y cómo lamentablemente, pues otra vez estamos ante un escenario en el que tenemos pues estos faltos de equilibrio, estos equilibrios que simplemente no son equilibrios, sino que el poder no está en su justa medida.